Esta semana empezamos el tema de solución numérica de ecuaciones no lineales. Durante algunas clases vamos a estar estudiando este tema y este tema más Taylor, ¿verdad? Y también implícitamente error es lo que se evaluará en el primer examen, ¿verdad? Son exámenes cortos por temas, tal vez va a ser una estrategia más llevadera por ustedes, ¿verdad? Vamos estudiando por temas. Como ustedes saben, ¿verdad? O como se estudiaron en la guía, muchas, por no decir que la mayoría de ecuaciones no lineales, no se pueden resolver por métodos analíticos. Nosotros sabemos resolver polinomiales, ¿verdad? Es más, polinomiales de grado mayor que 2, solo sabemos resolver aquellas que tienen ceros racionales. Pero ya cuando no son racionales, no conocemos ningún método, bueno, en mate general, que es donde se estudia solución de ecuaciones, no se estudia ningún método para resolver ya polinomiales de grado mayor que 3 con ceros no racionales. De ahí ustedes saben resolver algún tipo de ecuaciones trigonométricas, algunos tipos de ecuaciones logarítmicas, exponenciales, pero la gran mayoría de ecuaciones, y sobre todo las ecuaciones que se derivan de problemas reales, no es posible resolverlas por métodos analíticos. De ahí que contamos con herramientas numéricas, con métodos iterativos, ¿verdad? Que nos permiten resolver ecuaciones no lineales. El día de hoy vamos a estudiar específicamente dos, el método de la bisección y el método de la secante. Entonces, igual, digamos, voy a hacer un resumen teórico, voy a hacer un ejemplo. Si tienen alguna duda de lo que yo explique o de lo que sale en las guías, si lo trabajaron, la pueden hacer sin ningún problema. Entonces, en forma general, antes de pensar en cualquier método, todas las técnicas que nosotros vamos a estudiar durante estos días tienen por objetivo este que está señalado acá. Dada una función, ¿verdad? Encontrar el cero de esa función en un intervalo cerrado. Ese va a ser nuestro objetivo con las técnicas que vamos a estar estudiando. Nuestro objetivo general con todas las técnicas. Para resolverlo, ¿verdad? Dependiendo, vamos a necesitar uno o varios valores iniciales. Ya vieron que en el método de la secante son dos valores iniciales. Entonces vamos a necesitar uno o más valores iniciales y a partir de eso lo que vamos a hacer es ir calculando aproximaciones. Vamos iterando, ¿verdad? Iteramos una vez, obtenemos una aproximación, otra vez una segunda aproximación y así sucesivamente. Ese conjunto de aproximaciones conforman una sucesión, ¿verdad? Esa sucesión, conforme K tiende a infinito, va a tender a la solución o al cero de la función. Solución de la ecuación, si lo veo como una ecuación, o si ya tengo definida la función, el cero de la función. Entonces, conforme yo voy calculando aproximaciones, si el método converge, ¿verdad? Si tengo las condiciones para que el método converja, porque podría ser que no, como lo vieron en el método de la secante, entonces esa sucesión o el límite de esa sucesión es el cero de la función o la solución de la ecuación. Entonces, en forma general, lo que es, ¿verdad? Todos los métodos que vamos a estudiar, los métodos iterativos de solución de ecuaciones numéricamente. Entonces, vamos a empezar con el método de la bisección, el primer método, el método más simple. Esto es lo que vamos a estar repasando brevemente. Entonces, para empezar, estudiamos lo que es el teorema de Bolzano, ¿verdad? Que lo mencionaron por ahí en el primer video de este método de bisección. Sea f una función real definida y continua en un intervalo cerrado. Si las imágenes en los extremos tienen signos opuestos, es decir, si el producto de esas imágenes es negativo o negativo y cero, ¿verdad?
En el caso de ser cero es porque alguno de los dos extremos es el cero de la función. Si es negativo, ¿verdad? Entonces, con seguridad, en ese intervalo la función tiene un cero. Entonces, este teorema nos va a permitir determinar si una ecuación tiene una solución en un intervalo cerrado. Siempre y cuando yo pueda aplicar el teorema, recuerden que eso es importante, yo puedo aplicar el teorema siempre que se cumplan las hipótesis. Entonces, siempre es importante primero verificar rápidamente las hipótesis. Es lo que vamos a hacer con este primer ejemplo. Dice, demuestre que esa ecuación tiene una solución en el intervalo de 0 a 2. Lo primero que tenemos que hacer es identificar la función. Y ahí siempre vamos a tener dos opciones. La única diferencia va a ser el signo. Puede ser que yo lo que tengo que hacer es igualar a 0 la ecuación. Entonces yo puedo pasar el x más 2 para el lado izquierdo o e a la x para el lado derecho. Cualquiera de las dos opciones son válidas. En este caso, yo voy a definir la función f como e a la x menos 2. Esa va a ser mi función. Entonces, vamos a verificar las hipótesis de ese teorema, a ver si esa ecuación tiene una solución en ese intervalo cerrado, o sea, para poder aplicar el teorema de Bolzano. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que f es continua. Y aquí tenemos que recordar un poquito cálculo diferencial e integral, ¿verdad? Pero básico, nada muy específico. Recuerden que, bueno, esto es podemos verlo como una suma, una resta de funciones, una exponencial y una polinomial. Tanto la exponencial como la polinomial son continuas en R particularmente en el intervalo dado. Entonces, esa primer condición es verdadera. ¿Qué había que tener cuidado en continuidad cuando se analizaba en continuidad? Cuando hay denominadores. Si hay un denominador, entonces el 0 no puede estar en este intervalo, o sea, el punto de discontinuidad no puede estar en intervalo porque entonces no puedo aplicar el teorema. No se cumple la primera hipótesis, ¿verdad? Hay que tener cuidado con raíces, con índice par, todas las funciones que tienen restricciones hay que tener cuidado a la hora de analizar continuidad. Lo segundo es verificar que el producto de las imágenes de los extremos sea negativo. Entonces ahí lo que hacemos es calcular f de 0, ¿verdad? Que en este caso es negativo 2 y f de 2, ¿verdad? Que ahí lo podemos aproximar. Ustedes lo pueden aproximar e a la 2 voy a redondear a 4 decimales. No es necesario calcular el producto. Lo puedo hacer, pero no es necesario, porque lo único que me interesa es conocer el signo de ese producto. Entonces, yo viendo que estos tienen signos opuestos, con seguridad, el producto va a ser negativo. ¿Cuándo se puede dar el caso cero? Se puede dar el caso cero, claro. Ahora, si se da el caso cero, ya tengo la solución de la ecuación, ya tengo el cero de esa función. O sea, el cero está en uno de los extremos, si fuera el caso. Pero en este caso es menor, si es menor, se da el menor o igual que cero. Entonces, esas dos hipótesis verdaderas me permiten concluir que efectivamente existe, voy a escribirlo de dos formas, existe un C que pertenece al intervalo, esto es lo que dice el teorema, tal que C es un cero de la función.
O dicho de otras palabras, esa ecuación tiene una solución en el intervalo dado. Porque esto es importante. Si ustedes recuerdan, bueno, vieron los videos, el método de disección, ¿verdad? Se basa en tomar un intervalo donde yo tenga plena seguridad de que ahí hay un cero, ¿verdad? Porque si no, el método no va a converger. Nunca tomo un intervalo cualquiera, no tengo que tomar un intervalo que contenga un cero de la función dada. Y entonces aplico el método de bisección para encontrar ese cero. Por eso esta es la base teórica, por decirlo así, del método de bisección. Preguntas. Entonces, algunos detalles ahí del teorema, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque no es recíproco, ¿verdad? Es P implica Q. El Q implica P no necesariamente es verdadero. O sea, que el producto sea negativo, ¿verdad? No, perdón, que haya un cero en el intervalo no implica que el producto sea negativo. Y aquí tiene un ejemplo de esta función, tiene un cero en ese intervalo y si ustedes evalúan los extremos, da positivo. Entonces, que haya un cero no implica que el producto sea negativo. Entonces, el recíproco de ese teorema no es cierto. Ahora bien, el teorema de Bolzano solo garantiza la existencia de la solución, pero no me dice cuál es esa solución. Vean que el teorema dice existe un valor en ese intervalo tal que es cero de la función. Existe. ¿Cuál es? No sé. ¿Cómo calcularlo? No sé. Eso no me lo dice el teorema de Bolzano. Bolzano solo me dice existe. Y eso es lo que necesitamos, conocer la existencia del cero para aplicar el método de disección. Por acá está escrito, ¿verdad? Ya ustedes lo vieron en los videos. El método de disección es el más sencillo de todos, ¿verdad? Cualquier método va a llevar cálculo, ¿verdad? Va a llevar un tiempo en el que yo tengo que sentarme, hacer los cálculos con cuidado, ¿verdad? Pero es un método sencillo de aplicar. Entonces, siempre nuestro objetivo va a ser ir calculando los elementos de la sucesión en cualquier método, en el bisección, secante, todos los que vayamos estudiando, vamos a ir calculando los términos de esa sucesión que converge al cero de la función. Entonces, en este caso particular, ¿verdad? Del método de la bisección, yo tengo que verificar que efectivamente haya un cero en el intervalo para poder aplicar. Si no, no tiene sentido aplicar. Entonces, yo tomo los extremos del intervalo, calculo las imágenes y verifico que el producto sea negativo o verifico que tengan signos opuestos. Con eso el producto es negativo. Eso me da la seguridad de que ahí hay un cero y entonces empiezo a aplicar el método de disección. ¿En qué consiste el método de disección? Yo tengo un intervalo donde tengo una solución y lo que hago es bisecar, como dice el método, es decir, voy calculando el punto medio, calculo el punto medio del intervalo, ¿verdad? Ese es el primer paso. Voy a calcular el punto medio del intervalo. Eso me permite a mí dividir el intervalo dado en dos subintervalos de igual longitud. Y entonces lo que voy a hacer es verificar en cuál de esos dos intervalos quedó el cero. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el teorema de Bolzano. Bueno, ya la imagen de A0 lo voy a tener calculado. Entonces, nada más calculo la imagen de X0. Entonces, calculo la imagen de estos dos extremos. Me fijo si es negativa.
Si es negativa es porque en ese intervalo quedó el 0. Si es positiva, bueno, verifico. Bueno, si sé que hay un 0, si no está en uno va a estar en el otro, ¿verdad? Pero podemos verificarlo siempre por aquello de cometer errores de cálculo. Entonces lo que hago es bisecar el intervalo, dividirlo en dos intervalos de igual longitud y verificar en cuál de los dos intervalos queda la solución. Y así sucesivamente lo que hago es ir, por decirlo así, acotando el intervalo o reduciendo el intervalo donde está la solución. Cada punto medio que yo vaya calculando es lo que yo tomo como la aproximación, es lo que yo tomo como los elementos o los términos de esa sucesión que converge al 0 de la función. Entonces, en palabras, lo que está escrito por acá, yo voy bisecando cada intervalo, bueno, el intervalo dado, lo biseco, obtengo 2, verifico en cuál de los dos quedó el 0, lo tomo, lo biseco y así sucesivamente hasta obtener una tolerancia dada, ¿verdad? Porque el teorema, bueno, lo que dice es, en general, la sucesión o el límite de la sucesión es 0 de la función. Pero sabemos que trabajamos con un número finito de pasos. Entonces lo que hacemos es tomar aquella aproximación que me satisfaga cierta tolerancia o cierta condición dependiendo de los objetivos del ejercicio, de los objetivos del problema que yo estoy resolviendo. Eso básicamente es el método de bisección. Entonces siempre voy generando, como está acá en esta figurita, ¿verdad? Tomo el intervalo dado, lo divido, me fijo dónde está el 0, aquí se supuso que quedaba acá, tomo ese nuevo intervalo, lo divido, me fijo en cuál de los dos está el 0, tomo ese nuevo intervalo, lo divido, me fijo en cuál de los dos está el 0, tomo ese nuevo intervalo, lo divido y así sucesivamente lo que voy haciendo es reduciendo el intervalo donde está el 0 o donde está la solución de la ecuación dada. Esto es gráficamente, que también lo explicaba Rebeca en el video, el procedimiento del método de bisección. Ahora bien, entonces sabemos que trabajamos con procesos finitos. Por lo tanto, vamos a tomar o vamos a iterar un número finito de veces. La pregunta es ¿cuándo paro? En general, la mayoría de los métodos, en la mayoría de los métodos, vamos a parar cuando, cuando el error absoluto o el error relativo normalizado satisface cierta condición o cierta tolerancia. Eso va a ser en la mayoría de los métodos. Hay que leer bien el enunciado. Puede ser que me digan, aproxime la solución de esta ecuación para error relativo o para cuando el error absoluto es menor o igual que. O aproxímela con tantos dígitos significativos, con tantas cifras significativas y usamos los dos teoremas que aplicamos en la clase. Ya tenemos la cota que debe satisfacer el error. Eso va a ser en la mayoría de los ejercicios, perdón, de los métodos. En el método de bisección particularmente se conoce una cota para el error absoluto, para el error absoluto. Este teorema me da una cota para el error absoluto. Entonces yo puedo trabajar con esa cota. Ahora, en algunos ejercicios puede ser que no se les pida trabajar con esa cota, que se les pida trabajar con el error relativo. Entonces, con el error relativo, ¿verdad? Normalizado, tomando las dos aproximaciones, la actual y la anterior, la actual y la anterior. Y voy calculando el error relativo.
Entonces hay que leer bien los enunciados a ver qué condición me están pidiendo que se satisfaga. Esta cota del error me va a permitir a mí fácilmente calcular el número de iteraciones máximas que se deben trabajar en el método de bisección para satisfacer cierta tolerancia. Vamos a ver ese tipo de ejercicios. Justamente este teorema, K es el número o la iteración en la que yo estoy trabajando. Entonces, cuando o me dan la tolerancia, conociendo esta cota, yo puedo conocer cuántas iteraciones tengo que hacer para que el error absoluto sea menor o igual que 10 a la menos 3, por ejemplo. O cuántas iteraciones tengo que hacer para que la aproximación tenga 4 cifras decimales exactas. Cifras decimales en este caso y no dígitos, cifras decimales porque el teorema, recuerdan, de cifras decimales es con error absoluto. Entonces, y este resultado va a ser con este error absoluto, con este teorema. Esos son 3 formas o métodos de paro que vamos a tener para el método de bisección. Particularmente vamos a tener esos 3. En el método de la secante solo vamos a tener este, ¿verdad? Preguntas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Por aquí yo traje cosas escritas para no hacer tan lenta la clase, puesto que son cálculos numéricos que puede llevar su ratito, trabajarlos. Siempre recuerden verificar las hipótesis rápidamente, no es nada que lleve mucho trabajo. Entonces vamos a definir la función. En este caso voy a definirla como e a la x menos 2x menos 1. Alguien podría definirla como 1 más 2x menos e a la x. O sea, la única diferencia van a ser los signos. Entonces, ¿es continua? Sí, es continua. Es una suma de funciones continuas. Es continua en todo R, particularmente en el intervalo dado, que en este caso es el intervalo de 1 a 2. Entonces, la función es continua. Vamos a verificar, que el producto de las imágenes de los extremos de la imagen de 1 y la imagen de 2 sea negativo para asegurar que en ese intervalo esta función tenga un 0 o, dicho de otra forma, que esta ecuación tenga una solución. Entonces, si calculan la imagen de 1, ¿verdad? Esta es la función f, es negativa, y si calculan la imagen de 2 es positiva. Ahí, bueno, por cuestión de espacio trabajé con poquitos decimales, pero siempre es conveniente trabajar 4 o 5, entre más decimales trabajen mejor para evitar errores de redondeo. Entonces, efectivamente, para evitar, no, para disminuir, porque en realidad siempre vamos a tener errores de redondeo. Entonces, efectivamente es negativo. Entonces, se satisfacen las dos hipótesis, puedo aplicar el método de bisección. Entonces, vamos con la primera iteración. Entonces, ¿qué hago? Calculo el punto medio de ese intervalo. ¿Cómo se calculaba el punto medio de un intervalo? A con extremos A y B, A más B dividido entre 2. Entonces, voy a dividir ese intervalo en 2 intervalos. En el intervalo de 1 a 1.5 y en el intervalo de 1.5 a 1. Ahora, yo tengo que verificar en cuál de esos dos queda el 0. Bueno, estamos en la primera iteración. Vamos a calcular el error, a ver si esta va a ser mi primera aproximación. Yo le llamo iteración 0. En alguna bibliografía pueden llamar iteración 1 como quieran. Es diferente si empiezo en 0 o empiezo en 1.
En el segundo intervalo no es de 1.5 a 2. Sí, gracias. Sí, gracias. Entonces vamos a calcular el error a ver si esta primera aproximación satisface. ¿Cuál era la condición? No leí la condición. Con una tolerancia de 3 por 10 a la menos 1. En este caso no me están especificando. Voy a trabajar error absoluto. La que me da, la cota que me da, voy a trabajar con la cota que me da este teorema. Entonces, vean que, voy a volverme al teorema. De hecho, Rebeca lo menciona en el video. A veces se trabaja con una cota por iteración. Entonces, se trabaja aquí los extremos de cada intervalo que yo voy tomando. Pero en forma más general, siempre aquí B y A van a ser fijos, los extremos del intervalo dado, del original, por decirlo así, del que me dan en el enunciado. Lo único que va a variar va a ser este K, que es la iteración en la que yo estoy, ¿verdad? Ah, y aquí hay que tener cuidado tal vez por la notación que yo uso, ¿verdad? Porque este teorema es para n, en realidad aquí debería ser para acá, perdón, para acá, mayor o igual que 1. Y yo le llamo iteración 0, pero empieza en 1 siempre, porque es la primera iteración. Yo le llamo iteración 0 porque tomo el intervalo dado, o sea, no he hecho ninguna todavía división del intervalo. Esta primera iteración yo la calculo con el intervalo dado, entonces por eso yo acostumbro a llamar la iteración 0, pero entonces hay que tener cuidado con eso a la hora de aplicar el teorema. Entonces, B menos A, siempre vamos a trabajar, o más bien siempre no, la mayoría de las veces vamos a trabajar con el general en todas las iteraciones. ¿Cuándo no? Cuando nos digan trabaje, o hay que ver qué dice, de qué forma se redacta el enunciado, trabaje con el error absoluto por iteración para el método de bisección. Entonces yo, bueno, en este caso es el original, pero entonces aquí voy tomando o voy cambiando esos valores, pero la mayoría de las veces van a ser fijos, siempre el general. También Rebe lo menciona en el video. Entonces, en ese caso, el error de la primera iteración es un medio, es decir, 0.5. Y entonces, me tengo que preguntar. Ahí no es 0.5, ¿verdad? Ah, no, sí. 1 entre 12. Me tengo que preguntar. ¿Satisface la desigualdad dada? En cada iteración, yo voy aplicando o me voy preguntando si esa aproximación que obtuve, 3 medios en este caso, satisface la, la condición dada. En este caso, satisface ser menor que 3, vean que no es solo 10 a la menos 1, es 3 por 10 a la menos 1, es decir, ¿es menor o igual que 0.3? Me hago esa pregunta. Si es igual, bueno, esa sería, o ese valor sería lo que tomo como aproximación. Si no, tengo que continuar. En este caso no es menor, ¿verdad? Puedo asegurar que no se satisface esa desigualdad. Por lo tanto, continúo. Ahora bien, voy a continuar con un nuevo intervalo. ¿Cuál intervalo? ¿Este o este? Entonces tengo que ver en cuál de los intervalos quedó el 0. Para eso necesito calcular la imagen de esa primera aproximación.
Entonces, calculo la imagen. En este caso ya la tengo calculada, luego ustedes pueden verificar ese valor, 0.48. Entonces, me fijo en este valor, en el signo de este valor y en el signo de estos dos valores, ¿verdad? Porque este es el intervalo que estoy dividiendo. Tienen que tener signos opuestos para que en ese subintervalo quede el 0. Entonces, ¿con cuál de estos dos tiene signos opuestos? Con este. Entonces, el 0 va a quedar en este intervalo. Y vuelvo a aplicar n cantidad de veces el método. Lo que acabo de hacer, n cantidad de veces. Entonces, ahora mi nuevo intervalo va a ser el intervalo de 1 a 1.5. Calculo el punto medio de ese intervalo, que sería mi aproximación, mi nueva aproximación, mi segunda aproximación. Entonces, calculo el punto medio de ese intervalo. Esa va a ser mi segunda aproximación. La pregunta es, bueno, ¿esa aproximación ya satisface la condición dada? Vamos a verificarlo. Antes de yo ponerme a calcular los intervalos y de ver en cuál intervalo queda el 0, puede ser que ya esta aproximación satisfaga la condición dada. Entonces voy a ver si se satisface la condición para el error absoluto. Y aquí repito lo de antes, siempre, a no ser que el enunciado me lo indique, vamos a trabajar aquí con los valores iniciales. Vamos a trabajar con un error absoluto general, no por iteración. Si fuera por iteración, aquí en vez de usar 2 menos 1, uso este de acá, estos valores. Los extremos del nuevo intervalo. Si el enunciado dijera error absoluto por iteración, ¿verdad? Si no, usamos siempre el general, que también depende de la iteración, ¿verdad? Porque aquí en el denominador es 2 a la el número, en este caso, es mi segunda aproximación. Y ese va a ser el error, ¿verdad? Ahora bien, en este caso la tolerancia era bien, bien pequeña, ¿verdad? Bueno, bien grande más bien. Nos preguntamos, ¿esa aproximación ya satisface la condición dada? El error absoluto, ¿verdad? Es menor que 0 o 3 por 10 a la menos 1 que 0.3. En este caso es verdadera. Por lo tanto, para la condición dada, ¿qué variable X? Esa X igual a 1.25 es una aproximación de la solución de la ecuación e a la X menos 2X igual a 1. ¿Qué tan buena es? Bueno, puede ser que no sea tan buena, ¿verdad? Porque vean que el error absoluto es, bueno, es menor o igual en realidad, ¿verdad? Porque eso es una cota para el error.
Esto es una cota para el error. Teorema me da... Me pasé. Me da una cota para el error. Entonces, en realidad aquí yo estoy calculando cotas para el error. Entonces, puede ser que no sea una aproximación buena, pero satisface la condición dada. Ahora, vamos a suponer que hago nuevas iteraciones, ¿verdad? Ya está en la conclusión del ejercicio porque ya esa solución satisface la condición dada. Pero vamos a continuar una iteración más para que el método quede bien claro. ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy fácil este primer método, muy simple, ¿verdad? En general sí, ese es el método más simple de aplicar. En realidad todos son simples, ¿verdad? Pero es uno de los métodos más simples, por decirlo, si comparo. Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer una iteración más, nuestra tercera aproximación. Entonces, mi nuevo punto medio, ¿verdad? Fue o es 1.25. Entonces, voy a tener dos opciones. De 1 a 1.25 y de 1.25 a 1.5. Entonces, dividí el intervalo en dos subintervalos. Ahora tengo que preguntarme, ¿dónde queda el 0? ¿Verdad? ¿Queda aquí o queda aquí? Para eso calculo la imagen de la aproximación anterior, o sea, calculo la imagen de 1.25. Me da negativo. Entonces, la imagen de 1.25 es negativo. Me voy a fijar en la imagen de 1, que ya la tenía calculada por ahí. La imagen de 1 es negativa. Entonces, la imagen de 1 es negativa, la imagen de 1.25 es negativa. En ese intervalo no está el 0. Verifiquemos el segundo. Si no está en uno, va a estar en el otro, porque si inicialmente verificamos que ahí hay un 0, pero vamos a verificarlo. Perdón. La imagen de 1.25, ¿verdad? Es negativa y la imagen de 1.5, que la teníamos por acá, 1.5 era la primera aproximación, es positiva. Signos opuestos, con seguridad está en este intervalo la solución. Y entonces, mi nuevo intervalo va a ser el intervalo de 1.25 a 1.5. Calculo el punto medio, esa va a ser mi tercera aproximación. Calculo el intervalo de, perdón, el punto medio de ese intervalo. Y eso es 1.375. Puedo ver el error. Ahorita estamos haciendo apenas una iteración más para ejemplificar porque ya la condición dada en el enunciado del ejercicio fue satisfecha, pero vamos a calcular el error o la cota del error en realidad. Tomo los valores iniciales, que eran 2 y 1. Esta es mi tercera aproximación. ¿Verdad? Y ese sería el error cometido, ¿verdad? No, un octavo de magnitud. 0 y 125. O la cota del error cometido para esa iteración. Gráficamente, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos el intervalo de 1 a 2, lo dividimos, bueno, lo dividimos primero acá, calculamos el punto medio.
Me fijé en cuál de los dos intervalos estaba el 0 o quedaba el 0. Era en este intervalo. Calculo el punto medio. Luego lo divido, ¿verdad? Bueno, calculo el punto medio, verifico en cuál de los dos intervalos queda, lo divido y esta fue la última iteración que hicimos. Podemos continuar, ¿verdad? Podemos tomar estos dos y verificar en cuál intervalo queda el 0 y continuar. Si continúa un número aquí que les coloqué, 8 iteraciones más, bueno, no 8 iteraciones en total, ¿verdad? Contando la 0. Tomamos como aproximación esta de acá, 1.2539. Ahorita, ¿qué fue lo que tomamos como aproximación? 1.25. Si hacemos más iteraciones, tomamos como aproximación 1.2539. Una aproximación con una tolerancia un poco menor, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos del ejercicio, puede ser que me interese esta tolerancia, entonces este sería la aproximación que tomo. Preguntas. Profe, yo iba como nada más como reafirmación. Digamos, cuando yo tomo y saco la imagen del último valor, siempre va a ser como en cascada, digamos, yo voy a ir comparando uno con el anterior, el que sigue con el anterior y así sucesivamente, no con el del principio. Eso depende, digamos. Puede ser que la solución sea muy cercana a 1. Si la solución hubiese sido muy cercana a 1, entonces yo siempre hubiera tomado el extremo de la izquierda. Puede ser que este 1 yo lo jale, ¿verdad? En este caso no, porque aquí en la iteración 2, no, en la iteración, vean que si hubiera sido este el ejercicio, en este siempre trabajamos con 1 en el extremo derecho, ¿verdad? Siempre se mantuvo el 1. Aquí ya cambiamos al segundo subintervalo, al subintervalo de la derecha. Eso depende, puede ser que en las primeras 6 iteraciones quede el extremo derecho, el extremo izquierdo, pues, si es un 0 muy cercano a 1, siempre me va a quedar ese extremo. Pero entonces siempre me tengo que fijar, puede ser, ya vea que ya en aquí no me quedó ninguno de los dos extremos, pero puede ser que se mantenga, entonces eso depende, ¿verdad? Que sea la anterior o uno de los valores iniciales. No sé si me explico. Ok, sí, todo depende de los valores que queden en el intervalo. Sí. Si aquí el que hubiese Okay. satisfecho, la condición es esta, entonces yo el 1 lo sigo jalando y la imagen de 1 la calculé desde el inicio. Entonces no necesariamente es la anterior, eso depende de qué intervalo me quede. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí tienen un resumen del método, luego lo pueden ver con más detalles. Recuerden siempre importante verificar las hipótesis, ¿verdad? Para aplicar el método sin ningún problema, porque si en la mayoría de los ejercicios les va a dar el intervalo. Pero una desventaja del método de bisección es encontrar el intervalo. Puede ser que a ustedes le den una ecuación y no les den un intervalo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo que uno hace es graficar la función y ver un intervalo donde haya un 0. Pero no es un método, o sea, no es... Esa es como la forma más sencilla de hacerlo. Grafico y encuentro el intervalo. Entonces, si no les dan el intervalo, si les dan el intervalo, muy probablemente que ya ahí haya un 0. Pero siempre verifiquen, ¿verdad? Además de que voy a estar necesitando las imágenes para cada iteración. Pero siempre verifiquen, y con mucho más razón si no les dan el intervalo y ustedes lo tienen que buscar. Ya puede ser que el enunciado no les dé el intervalo. Si el enunciado no les dé el intervalo, mi recomendación es esa. De hecho, en el video del profesor David, ¿verdad? Tercer video de la parte de disección, él hace un ejemplo donde no dan el intervalo. Si no lo han visto, les recomiendo verlo. Entonces, en ese caso, en la modalidad en que estamos, ustedes tienen la ventaja de tener a la mano graficadores. Entonces, grafiquen la función, ¿verdad? Grafican esta función.
Ahora, puede ser que haya más de un 0, ¿verdad? Entonces ya ahí habría que especificarles cualquiera o si se deja la libertad de cualquiera de los ceros. Entonces uno toma un intervalo alrededor o que contenga uno de los ceros, ¿verdad? Pero siempre es importante verificar. Entonces se calcula la primera aproximación. Bueno, algo que no mencioné es que podemos tener, no es imposible que suceda, que aquí la imagen de 0. Puede suceder sin ningún problema. Es difícil que suceda, ¿verdad? Pero podría suceder. Es difícil que suceda, ¿por qué razón? Porque eso quiere decir que si aquí da 0 es porque este es el valor exacto de la solución, ¿verdad? Quiere decir que esa ecuación tiene un 0 racional si estoy trabajando con el método de disección. Pero puede suceder. En caso de que suceda, ahí termina el ejercicio, ¿verdad? Ya encontré la solución exacta. Pero puede suceder. Que si aquí da 0 en cualquier iteración, puede ser en la iteración 5, en la iteración 8, en cualquier iteración, si aquí da 0, es porque ese es el valor exacto del 0 de la función o de la solución de la ecuación. Eso es lo que se menciona por acá, ¿verdad? Si es 0, ahí termina. Y si no, continúo, ¿verdad? Hasta que se satisfaga la condición dada, ¿verdad? Hasta que se satisfaga la condición dada. Algo importante de mencionar en el método de disección es que el error o la cota para el error, ¿verdad? La cota para el error, porque en realidad, digamos, aquí yo usé igualdad, pero en realidad no debería ser, correctamente no es igualdad. El teorema lo que da es una cota para el error. Vean que esa cota no depende de la función. ¿De qué depende? Depende únicamente del intervalo y de la iteración, pero no depende de la función. Así que si yo tengo aquí una otra ecuación que tenga un 0 en este mismo intervalo, otra ecuación completamente diferente, pero que tenga un 0 en ese intervalo, o sea que yo trabaje con ese intervalo, el error va a ser el mismo en cada iteración para esa otra función. ¿Por qué? Porque esta cota no depende del criterio de la función, no depende de la ecuación. Depende del intervalo donde esté trabajando y la iteración que esté calculando. Esos son detalles importantes a tomar en cuenta y que está escrito por acá, ¿verdad? Les decía que conocer esa cota para el error, no corregí acá, no. Aquí sí, aquí también menor o igual. Conocer esa cota para el error nos va a permitir a nosotros, a priori, calcular el número de iteraciones máximas que tengo que calcular para que el error absoluto porque la cota es para error absoluto, satisfaga cierta condición dada. Entonces, antes de mencionarlo, perdón, lo que está escrito por acá, que podría parecer muy teórico, voy a ejemplificarlo con un caso particular. Vamos a resolver este ejemplo. Considere ese polinomio de Legendre, una familia de polinomios, de grado 5, dado por esta expresión. Este polinomio tiene un 0 en ese intervalo. Ya nos están diciendo que tiene un 0 en el intervalo. Calcule el número de iteraciones máximas que se necesitan para aproximar este 0 por el método de disección con al menos 4 decimales exactos. Aquí hay que recordar uno de los teoremas que estudiamos la semana anterior, ¿verdad? De hecho, de los últimos teoremas que estudiamos. Si yo quiero cuatro decimales exactos,
¿Qué es lo que se quiere? Se quiere que el error absoluto, ¿verdad? Sea menor o igual que... ¿Alguien recuerda? 0,5 x 10 a la menos 4. Correcto, 0.5 por 10 a la menos 4. Pero ya yo sé teóricamente que el error absoluto es menor o igual que b menos a el error absoluto en la iteración k, ¿verdad? El general, 2 a la k. Pero yo quiero que además ese error sea menor que 0.5 por 10 a la menos 4 para que se satisfaga la condición de trabajar con 4 o tener que la aproximación tenga 4 decimales exactos. Entonces vamos a resolver esta inecuación. Vamos a despejar la K de esa desigualdad. ¿Por qué la K? Porque K es el número o es la iteración, ¿verdad? Que yo estoy calculando. Entonces, ese K me va a dar el valor máximo de iteraciones que yo tengo que calcular para satisfacer esta condición. Entonces, vamos a resolverla. Voy a pasar a multiplicar el 2 a la K. Puedo pasarlo a multiplicar sin ningún problema porque es positivo, ¿verdad? Si fuera negativo, la desigualdad se invierte. Paso a dividir el 2K. Bueno, B menos A es conocido, puedo sustituirlos, ¿verdad? B es 1. Y A es 0.6. Esos son los extremos del intervalo. Ya no verifiqué porque ya me están asegurando que ahí hay un 0 o un 0 del polinomio. Paso a dividir ese 0.5 por 10 a la menos 4. Es positivo, la desigualdad se mantiene. Y me queda una desigualdad exponencial. Para poder despejar ese valor de K, perdón, la K, ¿qué hago? Aplico logaritmo con base 2 en ambos lados de la desigualdad. Profe, tengo una consulta. Sí. Ahí, digamos, arriba, donde definimos como E sub K menor o igual, nosotros tomamos para evaluar solo la parte que es B menos A sobre 2K y el 0,5 por 10 a la menos 4. Ajá. Solo que, digamos, usted después vuelve a poner el igual. No sé si es que en alguno faltó o si la condición cambia. No, en realidad aquí debería ser menor o igual, porque me pide, bueno, el Ah, ok, tema de perfecto. cifras decimales es menor o igual. Pero podría decir, digamos, el ejercicio podría decir que por ser cifras decimales incluye el igual, es cierto. Ahora, el ejercicio podría decir perfectamente que el error absoluto sea estrictamente menor que 0.5 por 10 a la menos 4. Ahora, si se satisface la desigualdad, o sea, si el estrictamente es verdadero, incluyéndole el igual también va a ser verdadero. Entonces, no hay problema, digamos, de que aquí sea estrictamente y que aquí yo incluya el igual. Eso no hay problema. Pero en este caso sí, porque era, bueno, sí, no, sino que el teorema me da menor o igual, ¿verdad? Tiene razón. Ok, perfecto, gracias. Con gusto. ¿Por qué apliqué el logaritmo con base 2? Para poder despejar fácilmente la K. Le estoy haciendo paso por paso, ¿verdad? Luego ustedes pueden reducir el número de pasos. Pasa la K a multiplicar y me queda el logaritmo con base 2 de 2 y eso es 1. Entonces la K, ya sabemos que esto es 1. La K tiene que ser mayor o igual que ese valor. Y eso da aproximadamente
perdón, no puse el logaritmo con base 2, puse el logaritmo con base 10. $12.97, redondeado a 2 decimales. Y aquí hay que tener cuidado porque es iteraciones, es entero. Tomamos siempre el entero mayor, así sea que aquí me dé 12.001. Tomo el entero mayor, porque la K debe ser mayor o igual que ese número. Si aquí fuera 12.01 y yo agarro 12, no se satisface la desigualdad. Siempre tomo el entero mayor. Entonces, ¿qué me preguntaban? Calcule el número de iteraciones máximas para que la aproximación tenga 4 decimales exactos. Entonces, la aproximación tiene 4 decimales exactos o cifras decimales exactas para 13 o más iteraciones, ¿verdad? O tiene al menos 4 decimales exactos para 13 iteraciones. ¿Por qué es importante? Bueno, en este ejercicio solo me pedían eso. El ejercicio puede ser primero calcular el número de iteraciones máximas y después tener que calcular la aproximación. Entonces, tener que hacer esas 13 iteraciones para encontrar la aproximación que satisface tener 4 decimales exactos. Esto es lo que está escrito acá, ¿verdad? Este es el proceso de despeje. Esto fue lo que acabamos de hacer. Y esto que está acá es escrito en matemática, ¿verdad? En notación matemática. El mayor o el entero más próximo mayor. Esta notación que está acá, que no es corchetes, ¿verdad? No tiene la parte de arriba del corchete, representa parte entera. Entonces, tome la parte entera y súmele la 1. Eso es simplemente en notación matemática el entero más próximo. Tome la parte entera de este, no importa si está más cercano de 12, más cercano de 13, tome la parte entera y súmele 1. Ese es el entero mayor. Entonces, esta es una ventaja del método de bisección. Conocer una cota para el error tiene esa ventaja, ¿verdad? De poder saber a priori cuántas iteraciones yo tengo que hacer para que el error absoluto satisfaga cierta condición. Error absoluto porque la cota es para el error absoluto. En la mayoría de los ejercicios de bisección se va a trabajar con el error absoluto por la que se conoce la cota, pero puede ser que haya algún ejercicio particular donde se les pida trabajar con el error relativo normalizado. Voy calculando, da 2 iteraciones, ¿verdad? Da la iteración actual, utilizo la anterior para calcular el error relativo. Preguntas. ¿Cuáles son las ventajas del método de bisección? Bueno, es un método muy simple, muy fácil de entender, ¿verdad? Con seguridad, si usted verificó las hipótesis, el teorema de Bolzano me garantiza la convergencia. Eso es un método que siempre va a converger, ¿verdad? Lo que dice por acá en el primer punto, siempre y cuando se satisfagan las condiciones dadas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Es un método lento en converger, ¿verdad? Puede ser que me lleve muchas iteraciones. Vean que aquí era 8 iteraciones en esta tablita que yo les coloqué acá, en el ejemplo que hicimos. 8 iteraciones para apenas alcanzar una tolerancia de 10 a la menos 2, ¿verdad? Y si me interesara 10 a la menos 4, 10 a la menos 6. Entonces, es un método lento, de convergencia lenta. Y lo que les mencionaba en algún momento, escoger el intervalo, si a mí no me dan el intervalo, escoger el intervalo en el cual yo
o con el cual yo voy a trabajar, puede ser no fácil. Sugerencia, si no se los dan, grafiquen la función. Grafiquen la función, ven el 0 ahí aproximado y toman un intervalo que contenga ese 0. Pero esa es una de las desventajas. Eso es en sí el método de disección. ¿Preguntas? Vamos al método de la secante. El método de la secante es más utilizado que el método de bisección, ¿verdad? Y si vieron los videos de Rebeca, eran 2 videos en esta parte de la secante, ¿verdad? El método de bisección, ya saben por qué se llama bisección, ¿verdad? Voy disecando el intervalo que contiene el 0 o la solución de la ecuación. El método de la secante, ¿por qué se llama secante? Porque voy aproximando la solución a partir de 2 valores iniciales, voy trazando las secantes, ¿verdad? Tomo esos 2 valores iniciales. En este caso, voy a hacer más grande la imagen. X0 y X1. Trazo la secante, en este caso la recta rosada. La intersección con el eje X de esa secante va a ser mi mi tercera más bien, o la primera que yo calculo, pero ya hay 2 valores iniciales. Esta va a ser X2, va a ser la primera que yo calculo. Calculo esa aproximación. Calculo la imagen de esa aproximación. Y aquí, como lo menciona Rebe en el video, hay que tener un orden, ¿verdad? Yo tengo X0 y X1, trazo la secante de las imágenes, ¿verdad? La recta que pasa por las imágenes de esos valores. Calculo la intersección con el eje X de esa secante. Esa va a ser mi nueva aproximación, pero necesito la imagen para trazar la nueva secante. La nueva secante sería la recta que pasa por los puntos. La imagen de X2 y la imagen de la iteración anterior. La iteración anterior es X1. Entonces, esa es la recta que está ahí en color vino. Calculo la intersección con el eje X. Esa va a ser mi nueva intersección. Perdón, mi nueva aproximación. Calculo la imagen y calculo la recta secante entre la imagen, la recta secante que pasa por la imagen de esa nueva iteración y de la anterior. La anterior es X2, perdón, la anterior es X2, la imagen de X2, y esa es la recta verde. Que bueno, que por quedar ahí muy sobre la curva, sobre la función, no se ve, pero la recta verde es la recta que pasa por estos 2 valores. Los puntitos sin rellenar son las imágenes, y así sucesivamente. Vean que los valores iniciales no están cercanos a la solución es aproximadamente por aquí. Y conforme yo voy trazando esas secantes, ¿verdad? Voy obteniendo aproximaciones que se acercan a el valor exacto. Ese es gráficamente el método de la secante. El método o la formulita que ya vamos a pasar o que ya estudiaron ustedes, se puede deducir. Se puede deducir para cualquier iteración. Si yo estoy en la iteración K, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en la iteración 3, por ejemplo, entonces la recta secante que pasa por la imagen de X3 y la imagen de la iteración anterior de X2. Entonces tomo el punto XK y YK, ¿verdad? Donde YK es la imagen de XK y el anterior, XK menos 1 y YK menos 1. Y calculo la recta que pasa por esos puntos, ¿verdad? La recta que pasa por este punto y por este punto. Como mate general, calculo la pendiente, calculo la intersección con el eje Y. Esa va a ser la ecuación de la recta secante. Va a tener este valor para la pendiente y este valor para la intersección con el eje Y. Ahora bien,
Mi aproximación, ¿cómo la calculaba? La intersección de la recta secante con el eje X. Y en forma general, en una recta, ¿verdad? Si yo tengo y igual a mx más b, ¿cómo calculo la intersección con el eje X? Igual a 0 y despejo de ahí X. Y de ahí es que sale que este es el punto de intersección con el eje X. Entonces, cada aproximación yo la puedo calcular como menos b entre m. Si sustituyo b, ¿verdad? Sustituyo esta expresión, ya sustituyendo la m acá, sustituyo b, en realidad menos b, por eso quedó este término primero y luego este, y sustituye m, y simplifican, obtienen la formulita para la iteración de la secante, que es esta que está acá enunciada. Entonces, voy calculando cada iteración con esta formulita. ¿Qué me representa eso? La intersección con el eje X de cada recta secante, ¿verdad? Utilizando como puntos, ¿verdad? La iteración anterior y la iteración dada. Bueno, sí, las dos siempre voy a necesitar, vea que es una fórmula recursiva de orden 2, siempre voy a utilizar dos valores anteriores, ¿verdad? Preguntas. Para el método de la secante no tenemos ningún teorema como lo teníamos para el método de la bisección, ¿verdad? Que nos da una cota para el error absoluto. Así que en este caso, el método de paro va a ser, bueno, que me digan, trabajen 3 iteraciones o que me den una tolerancia que se debe satisfacer para el error absoluto o para el error relativo. Normalizado, ¿verdad? Trabajo con 2 iteraciones, porque no voy a conocer el valor real. Entonces vamos a hacer un ejemplo para este método. Considere esa ecuación, e elevado a la menos x cuadrado igual a x. Utilice el método de la secante para aproximar una solución de esta ecuación con una tolerancia para el error relativo de 10 a la menos 2 y con valores iniciales 0 y 1. Vean que acá, yo no sé si en la gráfica se satisface. Sí, en la gráfica se satisface, pero no necesariamente, o sea, estos valores no tienen que formar un intervalo donde esté la solución, no necesariamente. Aquí no se debe satisfacer o no es necesario verificar las hipótesis de que en el extremo las imágenes o en los extremos las imágenes sean negativas. No necesariamente ese intervalo debe contener un 0. Entonces vamos a aplicar el método de la secante para obtener una aproximación de la solución de esta ecuación con esta tolerancia. Defino la función. ¿Por qué defino la función? Porque yo necesito calcular imágenes, entonces para calcular imágenes necesito tener el criterio de la función. Puedo trabajar con esta, puedo trabajar si igualo a 0 esta ecuación, al fin y al cabo es esta igual a 0 o x menos e a la menos x cuadrado igual a 0 van a tener los mismos ceros porque la única diferencia es un signo. Entonces, valores iniciales, en este caso 0 y 1, y vamos calculando x2, ¿verdad? A partir de x2 utilizo esta formulita, una formulita recursiva. Aquí yo traje escrito algunas cosas para ir adelantando. Entonces, para calcular x2 yo necesito x1 y x0. Y aplico la fórmula, ¿verdad? El anterior, x1, el anterior menos x1 menos x0, ¿verdad? Esto es el tras anterior, ¿verdad? Sus respectivas imágenes, porque recuerdo que esto es el valor de la pendiente, ¿verdad?
Aquí hay que tener cuidado porque hay que respetar el orden. Si aquí yo tomo x1 menos x0, aquí tengo que tomar f de x1 menos f de x0. Podría ser sin ningún problema que yo tome x0 menos x1 o f de x0, pero si le doy vuelta acá, le doy vuelta acá, ¿verdad? Eso no es mayor problema, porque es como sacar un menos en el numerador factor común, menos en el denominador, se cancela. Pero sí es importante que el x que yo tome acá, la imagen sea, o acá yo tenga la respectiva imagen. Por esta fracción multiplicada por la imagen de la anterior. Eso es lo que me dice la formulita recursiva del método de la secante. Y hacemos simplemente una sustitución y un cálculo. Es un método sencillo también, solo hay que tener cuidado a la hora de hacer los cálculos. Acá hay que, y en general en todo el curso hay que tener cuidado, no tener cuidado, sino nada más tener presente que puede ser que yo trabaje con 5 decimales, alguien más trabaje con 7 decimales, entonces que la aproximación no nos dé exactamente el mismo valor o que la aproximación no les dé a ustedes la solución que viene en el folleto, no les dé exactamente la misma, porque eso depende mucho de los decimales que hayan usado. Por ejemplo, si yo calculo esta imagen y la aproximo con 2 decimales y calculo esta imagen y luego calculo toda esta expresión, ya ahí voy a arrastrar un error de redondeo. Yo les recomiendo en este caso, hasta donde se pueda, escribir toda esta expresión en la calculadora para disminuir un poco, ¿verdad? El error de redondeo. Entonces vamos a calcular ese valor. Voy a calcularlo. Voy a recordar cuál es la función. La función evaluada en 1 menos, y ahí cuidado porque entonces escriben un paréntesis, la función evaluada en 0 todo eso por la función evaluada en 1. Y ahí también cuidado con paréntesis y escriben todo de una vez en la calculadora. Entonces, escribiendo todo en la calculadora, no redondeando antes y luego calculando, sino que escribiendo todo de una vez en la calculadora. Voy a redondear o voy a trabajar con 6 decimales. 0.61, 26, bueno, con 7 para no redondear ahí a 1, 0. 998. Esa sería la primera aproximación para la solución. Vamos a calcular el error relativo. Para eso utilizo la aproximación actual y la anterior. La anterior x1 es 1, ¿verdad? .632126. Y entonces hago la misma pregunta del método de disección, ¿verdad? Satisface la condición dada. ¿Cuál era la condición dada? Una tolerancia para el error relativo de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 es menor que 10 a la menos 2. Si se satisface, ahí paro. Tomo como aproximación ese valor. Si no, continúo. Entonces calculo x2, lo sustituyo.
X1 era 1. Y la imagen, voy a escribirla así y lo hago hacen el cálculo en la calculadora. En general, los métodos numéricos llevan trabajo de cálculo, ¿verdad? Operaciones aritméticas fáciles, pero lleva su trabajo. Por eso es que uno recurre a la herramienta computacional. Entonces, programa los métodos para que este proceso de cálculo sea hecho por la computadora y no por nosotros. Pero tenemos que aprender los métodos manualmente, entenderlos para luego pasarlos a programar. Profe, tengo una consulta. Ajá. Es que ahí donde se sustituyó X2, creo que se sustituyó por el error de X2 y no por el X2. Cierto, gracias. Cierto. Yo copié el error y no la aproximación, gracias. Ay. Bueno, ese cálculo ya lo hice para no aburrirlos esperando mientras hago el cálculo. Eso es aproximadamente, ¿verdad? 0.65 3442. Luego ustedes lo pueden verificar. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿verdad? Para eso necesito calcular el error, en este caso relativo, usando esta aproximación y la anterior. Entonces vamos a calcular ese error. .06 23.5. ¿Satisface la condición dada? ¿Es menor que 10 a la menos 2? No. Por lo tanto, continuamos. Por acá yo ya calculé la siguiente aproximación. Y ya para la siguiente aproximación, ¿verdad? Usando las dos anteriores, porque el método, esa formulita recursiva es de orden 2, entonces trabajamos con las dos anteriores. Esta de acá, ya yo ahí trabajé con menos decimales. Y esta de acá. Y calculan el error relativo normalizado. Y ya esa sí satisface la condición dada o la tolerancia dada. Entonces podemos tomar como aproximación para la solución este valor. Ese valor satisface la condición dada. Un método sencillo también. Los dos métodos son muy sencillos. Los dos métodos es fácil tienen una interpretación geométrica, entonces todavía más fácil de entender tanto el de disección como el método de la secante. Preguntas.
Ahora bien, ¿qué pasa con el método de la secante? El método de bisección siempre converge. Pues tiene lógica. Ahora, si yo empiezo con un intervalo donde hay una solución y lo que hago es ir disecando ese intervalo y asegurándome que en la siguiente iteración yo trabaje con el intervalo donde está la solución, el método va a converger. Una de las desventajas del método de la secante es que no necesariamente converge. La convergencia va a depender de esos valores iniciales. Bueno, según este teorema, ¿verdad? Si se satisfacen las hipótesis, si f es una función definida y continua con primera derivada continua, tal que esto se satisface, entonces la convergencia depende de esos valores. Pero el teorema me dice la convergencia depende de esos valores, pero no me dice cómo escoger esos valores. Entonces puede ser que yo o que la escogencia que yo haga de esos valores iniciales no sea la adecuada y por lo tanto el método no converja. Eso lo menciona Rebeca y por acá también lo voy a mencionar o lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. Este es el mismo gráfico de la presentación de Rebeca. Vean qué pasa. Yo quiero calcular esta solución. Y yo tomo estos dos valores. Alguien podría decir, bueno, no están lo suficientemente cerca de aquí. Podría haber tomado valores más cercanos, sí. Pero supongamos que tomamos estos dos, que tampoco están tan lejanos de la solución. Si yo tomo estos valores y trazo la secante, ¿verdad? Que pasa por estos puntos, ¿verdad? Calculo las imágenes y trazo la secante, es esta recta en rosado. Calculo la intersección con el eje X de esa recta, esta sería mi segunda, bueno, me en la primera que yo calculo, el X2, mi primera aproximación, la primera que yo calculo. Pero ¿qué está pasando? Más bien me estoy alejando de la solución. Estos dos valores están más cercanos que mi nueva aproximación. Bueno, no importa, calculemos otro. Calculo la imagen. Ahora trazo la recta secante que pasa por este punto y el anterior, ¿verdad? El correspondiente a la iteración anterior, que es la recta que está en vino. Calculo la intersección con el eje X y más bien, si luego trazan la siguiente, me voy alejando y esta escogencia no me funciona para este cero. El método, si yo escojo estos dos valores, el método diverge. Me voy alejando. Ahora, obviamente, ¿verdad? No lo hacemos gráficamente. Cuando aplicamos el método de la secante, no vamos graficando, secando, a ver si se va alejando, no. Pero algebraicamente, ¿cómo lo podemos hacer? Calculando el error relativo, ya sea relativo o absoluto. Si el error va aumentando, entonces ahí me voy a dar cuenta que no, tengo que cambiar los valores iniciales porque esos valores iniciales no me van a permitir a mí que el método converja. Este es un caso. Otro caso es este. Supongamos que yo quiero encontrar este cero y yo tomo estos dos valores iniciales. Trazo la secante por esos puntos. Para empezar, imagínese dónde queda la intersección con el eje X de esa recta. Es un valor demasiado pequeño. ¿Lo va a intersecar? Sí, lo interseca porque no es horizontal. La pendiente no es cero. Pero va a ser un valor allá por menos infinito, no sé qué tan pequeño. Así que ya ahí el método va a diverger. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la recta secante es muy horizontal. Si la recta secante es muy horizontal, ¿verdad? Se va a ir o esa intersección con el eje X va a ser cada vez más pequeña. Entonces, esa es una de las desventajas del método de la secante. Su convergencia depende de esos valores iniciales que yo tome. En la mayoría de los ejercicios ustedes se los van a dar, pero cuando nosotros tenemos un problema real, ¿verdad? Una ecuación que
se deriva de la modelación de un problema real, muchas veces no tenemos esos valores iniciales, ¿verdad? Igual una vez lo que hace es graficar la función, si no se los dieran, ¿verdad? Uno grafica la función en algún graficador y ve qué valores cercanos al valor, al valor de la solución de la ecuación o del cero de la función. Pero el teorema nada más dice suficientemente cercanos. ¿Qué tan cercanos? Puede ser que yo tome dos valores cercas y aún así el método diverja, porque esos no eran adecuados, tenía que ser aún más cerca. Ese es el detalle de este método. Una de las ventajas, bueno, es que es muy fácil de aplicar, ¿verdad? Lleva su cálculo igual que disección, pero es muy fácil de aplicar, ¿verdad? La rapidez con la que se aplica y la facilidad con que se aplica es una de las ventajas de este método. ¿Preguntas? No. Bueno, entonces por acá vamos a quedar la clase del día de hoy.